Hola, buenos días, jóvenes. Bueno, este tema em, es el paradigma del aprendizaje, el nuevo paradigma del aprendizaje. Em, la forma en la que se los voy a compartir es a través de un gráfico. Esta es la idea inicial, una cruz con un punto en el centro, un círculo en el centro, y en el centro hay una palabra que dice conciencia. ¿Por qué dice conciencia? Por lo siguiente. Hace algunos años, aproximadamente 10 años, un poco más, un poco menos, en Holanda, en Ámsterdam, un doctor, el doctor Pim Van Lommel, que ustedes pueden buscar en redes sin ningún problema. En YouTube hay muchos videos de él. En un hospital, al trabajar él en el área de cardiología, porque él es cardiólogo, se dio cuenta que había personas que después de muertos, eh, al ser revividos con electrochoques o con reanimación cardiopulmonar, estas personas, un gran porcentaje, hablaban con sus familiares acerca de experiencias que tuvieron el tiempo que estuvieron clínicamente muertos. Y entonces la inquietud del doctor Pim Van Lommel era mucha, muchísima, porque no podía explicar o entender cómo personas que estaban clínicamente muertas, cómo podían hablar de experiencias que tuvieron mientras estuvieron así, muertas. Y entonces, a través de testimonios de enfermeras y otros médicos, el doctor Pim Van Lommel fue recabando cierta información que le generó pues mucha inquietud. Esto que les intento compartir ocurre en todos los hospitales del mundo. Se los dice alguien que estuvo trabajando en un hospital, en el Hospital 450, por cerca de 10 años. Esto ocurre, sin embargo, mucha gente lo ignora o lo evade. Creen que son como locuras. Uno de los resultados y el más importante de la investigación del doctor Pim Van Lommel fue que la conciencia o algo parecido a lo que nosotros conocemos como conciencia se mantiene a pesar de que la gente muere. Eso se logró después de analizar muchísimos casos en este estudio y constatar que no eran casualidades, que eran fenómenos y situaciones reales, concretos, donde muchas personas observaban, veían, escuchaban y sabían de sí mismos mientras estaban clínicamente muertos. Todos estos fenómenos, estas situaciones como las de que estudió el doctor Pim Van Lommel, tienen relación directa con las más recientes investigaciones y experimentos que han realizado diversos físicos, estudiosos e investigadores de la física y mecánica cuántica. Por mencionarles alguno, el del gato de Schrödinger, otro el de la doble rendija, experimentos que ustedes pueden investigar en internet sin ningún problema, hay vasta información y que hablan principalmente de que el observador, la conciencia, influyen sobre la materia, es decir, que ya la conciencia o la observación está incluida en las fórmulas matemáticas de todas las grandes fórmulas que se han desarrollado que dan explicación a la realidad o a la estructura de la materia. ¿Y qué se desprende de todo esto? Pues esto, nosotros somos conciencia. Hasta ahorita la ciencia más avanzada nos habla de que ustedes, nosotros, ellos, vosotros y todos los alumnos con los que ustedes en algún momento vayan a compartir un aula, somos conciencia. Es decir, ya está constatado en laboratorio que no solamente somos un cuerpo, emociones, mente o pensamientos, sino que también existe algo denominado conciencia y es a ello a lo que nos vamos a dirigir constantemente buscando transmitirle un aprendizaje. Ahora, como docente tienes mucho trabajo para entender, comprender y buscar profundizar en los constructos
con los que podemos entender o darle un sentido racional a lo que es la conciencia, que es un fenómeno muy extenso que incluso la física actualmente está buscando adecuarla al entendimiento pues lógico, algo no muy sencillo como ustedes bien lo podrán entender. Pero bueno, ya una vez que entendemos que la evolución humana ha dado para entender que somos más que cuerpo, mente y emociones, sino que también somos una conciencia teniendo experiencias en este plano de vida, en este mundo, bueno, vamos a incluir en este diagrama, en esta ilustración, algo que es innegable a todo ser vivo. Todos los humanos estamos aquí para tener experiencias. Luego, estamos aquí para tener experiencias. Sin embargo, no todas las experiencias son favorables. Algunas duelen, algunas nos generan tristeza y algunas miedo. Y entonces las experiencias regularmente penden de esas frecuencias emocionales o energéticas. El miedo, el dolor y la tristeza. De todo esto se pueden derivar otras sensaciones o emociones que conocemos, pero estas serían las más básicas: el miedo, el odio o el dolor, y el dolor que puede generar odio o el odio que puede generar dolor. Son palabras muy conectadas. Y la tristeza. En el otro polo, en el polo opuesto, tenemos algo que podemos concebir sin problema como expresión, la expresión de la conciencia. La expresión de la conciencia se manifiesta desde el nacimiento y desde el deseo o la concepción de un organismo vivo. Los humanos es a través de la paz, del amor y el gozo que regularmente expresamos más conciencia o más vida. Y son algunas de sus características, por ejemplo, o de formas de entender la expresión de la conciencia, cómo reaccionamos cuando vemos a un ser recién nacido. ¿Cómo reaccionamos cuando vemos a un recién nacido? ¿A poco no actuamos algo así? ¡Ay, qué macho, bebecito chiquito, machísimo! Y luego nos sorprendemos. Hay una reacción neurológica de amor y de sorpresa ante el recién nacido. Es lo mismo con un cachorrito. Quien tiene mascotas sabe perfectamente que cuando les ven nacer o se los dan, de pronto las reacciones son: ¡ay, qué hermoso cachorrito, mi gatito! Bueno, así actuamos regularmente. Y cuando nos enamoramos, regularmente el ser humano actúa como un perfecto idiota, y las sensaciones y todo lo que deriva de la meditación, que es otro de los aspectos de la expresión de la conciencia, que es cuando una persona busca la paz interna. Todo, todo lo que uno encuentra en la práctica de la meditación, el amor y el gozo, son muy similares a la locura. Nos volvemos locos con paz, con amor y con gozo, pero nos genera gran felicidad. De todo esto, de todo esto se sigue, chicos y chicas, que existe una herramienta muy sofisticada para generar aprendizajes basados en la experiencia que estamos teniendo como humanos. El vehículo de la conciencia, que es el cuerpo, la mente y las emociones, que son como los traductores o las facultades o los atributos del organismo para traducir, asimilar, y esta es la palabra que yo les voy a invitar a tatuarse durante el resto del curso: integrar información. El organismo es una máquina de integración de información. Tú te caes y el cuerpo asimila la caída y ya no te vuelvas a caer donde mismo.
En teoría, ¿verdad? Porque hay gente que cae y tropieza con las mismas piedras una y otra vez, y más cuando se trata del amor, ¿cierto? Pero bueno, el cuerpo, la mente y las emociones son los traductores de información de la experiencia. Y aún así hay experiencias que el cuerpo y la mente y las emociones no saben traducir. Por ejemplo, la muerte no es algo que sea fácil de traducir o de comprender. El tema del origen de la vida, hasta ahorita la ciencia no entiende cómo se ocasionó la vida, tienen teorías, pero nada 100% validado. Y como docentes, pues tenemos una misión, ¿no? Transferir información para generar aprendizajes. Regularmente, si estos no son significativos, pues cuesta trabajo. Entonces es ahí donde hay que prestar atención. ¿Cómo se convierte un aprendizaje en significativo? Seguramente ustedes saben más de esto, pero compartiré la parte o una visión psicológica que creo que les puede servir. Bueno, esta perspectiva, muchachos y muchachas, se llama aspectología. La aspectología es el estudio de las partes del ser humano. Es decir, un humano puede ser alcohólico, drogadicto, violento, celoso, posesivo, manipulador, manipuladora, mentiroso, envidioso, etc. Todas esas partes del ser humano nacen aquí, nacen en la experiencia. Eso significa que si tú, por ejemplo, tienes una de estas partes, a lo que vamos a llamar aspecto, tú manejas un aspecto de envidia por alguien, de celos por alguien, de manipulación por alguien, hacia alguien, o de ciertos complejos de inferioridad, de baja autoestima, bla, 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 todos esos son, o alguna adicción, todos esos son aspectos. Tú no eres eso. Tú no eres nada de eso que conocemos también de otra manera como personalidad. Aquí le vamos a llamar aspectos. Tú no eres eso. ¿Tú qué eres? La conciencia. La conciencia manifiesta a través de la mente, el, eh, las emociones y el cuerpo. Eso es lo que tú eres, una conciencia que permanece después de la muerte y que probablemente viene desde antes de este organismo. Lo que ocurre en tu organismo son solamente aspectos, aspectos que creaste desde tu conciencia para lograr lo que se conoce como la integración de la información necesaria para tu supervivencia. Es decir, una persona se hizo alcohólica porque las circunstancias o las experiencias así lo fueron determinando y entonces la persona se sintió cómoda con la experiencia o con el aspecto de ser alcohólico por el falso gozo o paz o alegría que le traía esto y entonces adopta esa actitud, adopta ese aspecto y se comporta con ese aspecto de alcoholismo o de alcohólico. Así le pasa también al celoso, al manipulador, al agresivo, a la agresiva, etcétera. Una persona va integrando y aceptando en su ADN aspectos si le sirven para sobrevivir. Y bueno, el desafío constante para nosotros los docentes es percibir, entender los aspectos de cada estudiante, de cada persona a la que nos dirigimos, que es lo que ustedes hacen perfectamente cada vez que han tenido una pareja, medir, calcular, percibir, sentir, igualar y de pronto, ¡pum!, entran en la vida de alguien y forman parte significativa de la vida de alguien. Pues es así con los alumnos. El asunto es que los maestros regularmente pues no se entrenan en estos temas, en saber cómo percibir, cómo igualar, cómo acercarse, cómo generar empatía, cómo se generan esos vínculos de los que la vez pasada, la clase pasada, les hablé. Y a veces, y mucho menos, se interesan en el contexto del alumno, algunos maestros sí, algunos no tanto, las características de la familia y en los sistemas de creencias de los estudiantes. Todo esto son barreras potenciales para que el alumno pueda integrar un aprendizaje. Imagínenlo, sus diferentes aspectos. Un niño que a lo mejor ya trae bullying, un niño que a lo mejor trae un problema orgánico, congénito, algún complejo porque le fue adoptado el niño, pues adoptada, un sistema de creencias donde los papás a lo mejor son, solo voy a mencionar una religión aleatoria, mormones, y entonces trae un sistema de creencias diferente al de la mayoría. Súmanle que su contexto es que su mamá es drogadicta, su papá alcohólico, y las características de la familia pues son de que son una familia fragmentada, caótica,
con mamá o con papá ausente. Y todos estos son barreras para el aprendizaje. Para integrar una información hay que considerar todos estos aspectos. ¿Conocen cuántos docentes conocen que hacen esto con cada alumno durante toda la historia de la vida que han tenido ustedes? Y bueno, ¿cómo logramos la integración de un aprendizaje? Hay que enfocarnos en las herramientas básicas, en el cuerpo, en la mente y en las emociones. El aprendizaje tiene que ir dirigido para que sea significativo para el cuerpo, para la mente y que genere emotividad intensa, emoción intensa. Recuerden como, por ejemplo, la primera vez que se enamoraron no es porque fue la mejor. Lamento decepcionar a aquellas y aquellos que pueden decir, es que el primer amor es el más hermoso, es el más puro y es el único. No, lo que pasa es que como su organismo lo experimentó por primera vez en este nuevo modelo, en este nuevo cuerpo, pues por eso el cuerpo cree que es el más hermoso, el más puro y el más bello. No, no es el mejor, no es el más bello, no es así, ¿eh? Solo fue el primero. Bien, porque fue muy intenso, porque fue emocionante por primera vez, entonces se queda registrado en el ADN y por eso luego incesantemente buscamos eso, enamorarnos, buscarnos y acercarnos a alguien. Entonces, para aprender hay que dirigir los aprendizajes hacia el cuerpo, que el cuerpo haga, que la mente se concentre y que no piense demasiado, porque ya sabemos todos que pensar demasiado, hacer las clases demasiado mentales, tumban el aprendizaje y se pierde, pero emocionalmente muy intensas, emocionalmente muy agradables. Y entonces ocurre con esta mezcolanza y con una planeación estratégica adecuada, lo que conocemos como trascender, trascendencia. Una persona, una vez que se enamoró, una vez que odió, una vez que tuvo una experiencia, la trasciende a través de la mente, las emociones y el cuerpo cuando la integra como aprendizaje en su ADN. Y entonces trascender significa cambiarlo, transmutarlo, ver la experiencia desde otra perspectiva, desde una perspectiva diferente, donde el miedo, el dolor o la tristeza ya no sean la opción, sino al contrario, accesemos cada vez de manera más voluntaria y consciente a la paz, al amor y al gozo y básicamente elevar la frecuencia de la experiencia. Es el objetivo del ser humano y de estar acá. Elevar la frecuencia de las experiencias del odio al amor, de la separación a la unidad, del rechazo a la integración, de la crítica a la aceptación, y son esas frecuencias las que nos van haciendo mejores culturas, mejores sociedades y mejores familias. Chicos, hasta aquí la sesión, hasta aquí la clase. Espero que puedas transmitir este aprendizaje a la persona que te vas a dirigir. Hay que grabar este video. No tienes que imitar ni hacer todo lo que yo dije, solamente a tu estilo transferir esta información. Y recapitulando, en el centro tenemos la conciencia, hacia abajo una conciencia que constantemente está teniendo experiencias que le generan con toda constancia miedo, dolor, tristeza, porque son las emociones básicas de la experiencia desde que nos despertamos. Dolor por no comer, dolor por levantarnos, por el tenernos que bañar, bla, bla, bla. Miedo a salir, el sentirse vulnerable en las calles, ante el acoso, ante un choque, ante la pandemia. Tristeza porque ya no tenemos algo que teníamos, que creíamos que era nuestro y que iba a durar para siempre, bla, bla, bla. Por el otro lado, lo aspirable, lo utópico, ¿no? La expresión de la conciencia, que son lo más parecido a la locura, la paz, el amor y el gozo, pero que son fenómenos maravillosos que nos dan inspiración y esperanza para vivir. Entender que una persona que está teniendo experiencias y que constantemente está aspirando a la expresión de la conciencia, amor, paz y gozo, constantemente a través de experiencias desagradables genera diferentes personalidades, diferentes aspectos dependiendo de las situaciones más dolorosas que ha tenido en su vida. Una persona que sufre un daño, un abuso o un abandono o una relación fallida genera dolores, traumas, personalidades diferentes, identidades que se sostienen a través del tiempo y después se construyen como personalidad. Bueno, es importante considerar que las personas a las que nos vamos a dirigir para transferir una información o un aprendizaje tienen diferentes personalidades, manejan diferentes, múltiples aspectos, que, que estos aspectos también tienen otros agregados que son
el contexto en el cual giran esos aspectos, en el cual nacieron, que son las características de la familia, su tipificación y los sistemas de creencia de estas personas, que influyen definitivamente en qué tan fácil o accesible va a ser el aprendizaje que ustedes buscan que esta persona integre en su mente, en sus emociones y en su cuerpo. Una vez que logran eso, que esa acción, ese grupo de acciones de forma exitosa, viene la trascendencia, que es ver la experiencia desde una perspectiva diferente, nueva y original, que es lo que hace que una persona viva mejor, viva más plena y sea capaz de sobrevivir por sus propios medios sin depender de nadie, con independencia y con una gestión habilidosa de sus pensamientos y de sus emociones. Chicos, esta es la clase. Cualquier duda, estoy para servirles. Yo les envío este video. Espero que tengan éxito en su forma de transmitir esta nueva información. El objetivo va a ser que ustedes observen su habilidad para transmitir esto a alguien, un aprendizaje nuevo, diferente, y que vean ustedes cómo reacciona la otra persona. Que la otra persona vean si ustedes vean si esta persona recibe este nuevo aprendizaje con flexibilidad o si hay resistencias. Que analicen mientras ustedes le transmiten esto a su escucha, que analicen sus aspectos, que analicen su contexto, su sistema de creencias y a ver si esta información, este nuevo paradigma de la realidad o del aprendizaje, si lo asimilan con apertura. Probablemente se lleven algunas sorpresas, a lo mejor no, ya veremos. Bien chicos, estoy para servirles en el grupo para resolver dudas. Buena tarde.